estar en esta su casa de oración y en este que no es cualquier día. Sabemos que este es el día del Señor, el día que Él ha establecido para que nos separemos, no para buscar nuestros propios propósitos, sino para buscar la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Como lo es cierto común entre nosotros cada día del Señor, antes de pasar al sermón, vamos a entonar el Salmo. Le pido que pueda ir al Salmo 13, por favor. Salmo 13, está en la página 26. Salmo 13. Entonaremos, ¿cierto?, con solemnidad, también usando de nuestro entendimiento y apoyándonos también de nuestras lecturas que diariamente estamos haciendo. Salmo 13. El Salmo 13, en la introducción por Juan Calvino, dice: tras algunas batallas perdidas, él se lamenta de que Dios tarde en socorrerlo. Después le pide que le dé el gozo de obtener la victoria. Entonemos este hermoso salmo al Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, para siempre me olvidarás? Eterno Señor, ¿hasta cuándo te seguirás así ocultando? Tu rostro oculto me será. ¿Hasta cuándo en mi alma pondré consejos y ansiado veré? Cada día muchas tristezas y mi enemigo con vileza sobre mi alzado va a ser. Me responde Jehová mi Dios, envía tu luz con fulgor y alumbra con ella mis ojos. No sea que al tenerte lejos duerma la muerte así yo. No sea que mi adverso rival diga así al ver mi mal: lo vencí, se alegrarían. Si del pie me llega el día, cuando resbalo al final. Mas yo en clemencia confié, en tu salvación que veré. Mi corazón se habrá alegrado, cantaré al Señor exaltado, porque me hizo gran bien. Amén. Gracias le damos al Señor, porque muchas veces puede venir el silencio de Dios en nuestras oraciones, pero sabemos que al final será Él y solo Él quien nos sustentará para su gloria. Él también permite el sufrimiento también como un medio de gracia que solo Él muchas veces conoce. Le invito, amados, en Cristo Jesús, como lo es cada día del Señor, a que sigamos estudiando el libro de Miqueas, versículo a versículo. Le invito que abra su Biblia en Miqueas, capítulo 4. Miqueas, capítulo 4. Estudiaremos el verso 1 y 2. Miqueas, capítulo 4, verso 1 y 2. A medida que lo vayamos encontrando, lo vamos poniendo de pie, por favor. Miqueas, capítulo 4,
verso 1 y 2. ¿Cierto? Está después de Jonás, antes de Nahum. Jonás antes de Nahum. Miqueas, capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Oremos. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras en nuestro estudio de Miqueas. Te suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros pueda comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de tu palabra. Reconozco, Señor, mi insuficiencia. Reconozco, Señor, mi total dependencia del Espíritu Santo de Dios. Porque, ¿qué somos sin ti? Te ruego, Señor, que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, guardarla en nuestro corazón y atesorarla como un motivo de alegría de lo que tú por medio de las Sagradas Escrituras, Señor, nos has permitido comprender. Te ruego, Dios mío, que nos instruyas, que nos redarbullas, Señor, y que puedas por medio de tu palabra, Señor, enderezar nuestro camino. Te lo ruego y te lo suplico, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Por favor de tomar asiento, amados, en Cristo Jesús. Anteriormente hemos visto en este libro de Miqueas que su título, como lo es la mayor de los profetas, entendemos que en la mayoría de los profetas el nombre del profeta tiene mucho que decir acerca del libro. En este libro el nombre es Miqueas, que significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como el Señor? Y sabemos que en los últimos capítulos el profeta puede decir: ¿qué Dios como tú? Que perdonas el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Con esto entendemos que no hay ninguno que sea como Dios. El Dios a quien usted y yo servimos es un Dios único. Es un Dios santo, 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 como podría decir el devocional de esta tarde. Amén. Pero hemos visto cómo Miqueas denuncia tanto al pueblo que servía a otros dioses en los lugares altos, como también a sus dirigentes, los cuales andaban en deslealtad con su Dios, los cuales habían sido levantados para juzgar en medio del pueblo, pero ellos se habían apartado de la justicia. Sabemos que, como este libro de Miqueas nos expresa, que cuando un pueblo no escucha la palabra de Dios, cuando un pueblo deja de oír la voz de Dios y la desprecia, tiene como castigo que Dios levante profetas mentirosos y falsos entre ellos. Y a ellos van a correr, a ellos van a oír, porque han desechado la palabra de Dios. Aquellos líderes del pueblo se habían corrompido, aceptaban el cohecho, es decir, el soborno, para torcer la justicia de Dios. Como lo es reiterativo dentro de los profetas, ellos habían quebrantado el pacto. Uno de los mandamientos que vimos que estos dirigentes quebrantaban era el 10º mandamiento: no codiciarás. Ellos codiciaban las ganancias de sus hermanos. Ellos codiciaban el dinero de aquellos de los cuales Dios había proveído.
Por eso era un robo que estaban haciendo al mismo Dios. Porque ellos, de acuerdo a la tierra que Dios le había dado, ellos le estaban robando. Y toma como figura el profeta esa figura de esa persona que le saca el huesito hasta lo último de carne, que es capaz de quebrar ese huesito para sacar esa médula que está ahí adentro para no dejar nada. Así ellos oprimían de tal manera al pueblo. Pero este pueblo estaba sufriendo también por su pecado. Como juicio, ellos verían cómo Sión sería arada como un campo. Cómo Jerusalén vendría a ser un montón de ruinas. Y cómo la casa del Señor vendría a llenarse de matorrales. Y así quedar en el olvido. Pudiera ser un juicio devastador. Pudiera ser un juicio que pueda dejar a un pueblo sin esperanza. Pero sabemos que el Señor también es un Dios de gracia. Si los profetas hablan de justicia, también nos hablan de gracia y misericordia. En los primeros capítulos confronta el pecado de los impíos. Pero en el capítulo 4 le habla de esperanza a aquellos que están viviendo en ese momento tan triste y desolador. Como pudieron los reformadores del siglo XVI afirmarse en la palabra de Dios, podían decir que hay luz después de las tinieblas. Después de tanta oscuridad y después de tanto juicio, Dios también traería y derramaría de su misericordia. El capítulo 4 nos dará aquella luz, la luz para sus hijos, que no serían consumidos por la dureza de este juicio. ¿De qué les va a hablar? Sino del reinado universal del Mesías. Y parte diciéndoles en este capítulo 4, verso 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Entiéndase casa de Jehová como el templo. En el verso anterior estábamos viendo el templo abandonado, lleno de matorrales. Entendamos que el templo, ellos en la ley tenían un estatuto, y ese estatuto era el santuario único. Ellos no podían adorar a Dios en cualquier parte. Ellos debían adorar a Dios en el templo. Y la pregunta que nos deja en el verso 12 del capítulo 3 es: ¿qué pasa con aquellos que aman a Dios? ¿Qué pasa con aquellos que aún dentro de la impiedad del pueblo van a quedar desolados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ya no hay esperanza? Sí hay esperanza. Porque aunque el templo fue abandonado, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes. Aquí hace alusión a los capítulos anteriores, donde Jerusalén estaba llena de impiedad porque estaba sirviendo ¿dónde? En los montes, a sus dioses. Pero ahora vendría una adoración universal, porque la adoración al verdadero y genuino Dios se extendería mucho más allá de los límites de Israel. Ahora no solo sería un templo establecido en un lugar para una adoración nacional y étnica, ahora sería un templo al alcance de todas las naciones, las cuales podrían venir a Jerusalén, las cuales podrían ver cómo la ley sale de aquel lugar y cómo muchos de ellos serían instruidos. Entonces el profeta, que casi calcado utiliza lo que el libro de Isaías capítulo 2 nos dice, porque utiliza lo mismo, el mismo en Isaías capítulo 2 del verso 1 al 4, utiliza casi las mismas expresiones en estos dos versos también. Recordemos que Isaías y Miqueas son contemporáneos. Y no pudiéramos aventurarnos a decir que uno le copió al otro. No.
Porque el Dios de Miqueas también es el Dios de Isaías. Y porque no era ellos quien inventaban la profecía. Era Dios quien por medio de sus profetas levantaba al pueblo por su palabra. Sabemos que Isaías está en Jerusalén. Sabemos que Miqueas está en Moresel, un pueblo lejano, como podríamos decir Coltauco, lejano de la ciudad. Pero Dios no es solamente Dios de las ciudades, también es Dios de los pueblos. Y lo que revela en las ciudades también lo revela en el pueblo. En lugares tan lejanos, Dios hacía resonar esta esperanza. El templo sería abandonado. Pero en los últimos tiempos, en los posteros tiempos, Él levantaría aquella casa de Jehová por cabeza de los montes, como la adoración más excelsa a nivel mundial. Y sucederá en los últimos días. Esta declaración, como hemos dicho anteriormente, está contenida en Isaías capítulo 2, verso 2 al 4, y apunta a una nueva época, ¿cierto? Apunta a una nueva época, a una nueva era. Y esta era, como los demás profetas también irían argumentando, era una era mesiánica, era una era de la venida de Cristo. ¿Y quién fue el que introdujo esta era? Jesucristo. Con su primera venida introdujo estos últimos días. Recuerde que, como vamos a ver por medio de las Escrituras, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento nos dijeron que ¿en qué tiempo estamos? En los últimos días. En los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos era cuando se cumpliría esta palabra de Dios. Recuerde que eso es lo que vamos a ir viendo por medio de la palabra. Veamos lo que dice Hebreos 1:2. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 1, por favor. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en los últimos tiempos, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo un universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, estos últimos días estarían remarcados por la primera venida de Cristo. Estarían remarcados por aquel Señor Jesucristo. Porque en la antigüedad, ¿quién nos hablaba? Los profetas. Y ahora, ¿quién nos ha hablado en este último tiempo? El Hijo de Dios, por medio de las Escrituras. Nótese que el Señor Jesucristo no está en cualquier lugar. ¿En dónde está? En la diestra de la majestad, en las alturas. Él está ahí gobernando por encima de todas las cosas. Porque no creemos que Cristo va a gobernar más adelante. Creemos que Él está reinando ahora. Creemos que el Señor Jesucristo está reinando. ¿Y qué esperamos? La consumación de ese reino tan precioso. Vemos también en 2 de Timoteo, un poquitito antes de Hebreos, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nótese cómo el Señor Jesucristo marca este último tiempo y cómo en este último tiempo se iban a desarrollar muchos acontecimientos, los cuales nos llevan a entender que nuestro Señor Jesucristo está a punto ya de pasar, de ver un reino invisible a uno consumado por medio de su segunda venida.
También la primera de Corintios en el capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué cosa? Los fines de los siglos. Entonces, podemos decir que en una visión general, el profeta Miqueas está hablando de nuestros tiempos. Y está diciendo que en estos tiempos últimos, ¿qué iba a ser? El monte de la casa de Jehová sería establecida por cabeza de montes. ¿En qué tiempo estamos? Sino en el último tiempo. Estamos en este último tiempo donde el Señor Jesucristo está reinando. Donde el uso plural aquí, cuando dice acontecerá en los postreros tiempos, este uso plural nos muestra también que no es decir un año, no es decir 20 años. También estos últimos tiempos son una fracción de tiempo, ¿me entiendes? Por eso nosotros no podemos tampoco marcar así, no, va a venir en 10 años más, 20 años más, no, es una fracción de tiempo dentro del tiempo de Dios, donde Él establecerá estos acontecimientos. Cuando veamos lo que dicen los profetas, nosotros debemos tener sumamente claro esto, porque ellos pueden estar hablando de la primera venida y inmediatamente en el siguiente versículo están hablando de la segunda venida. Algo que ha llevado a muchos en confusión cuando se habla de estos temas de escatología. Por eso es importante marcar ese paso, de entender en qué tiempo estamos nosotros, en qué tiempos vivieron ellos y qué tiempos vendrán. Por eso es importante marcar que hay un siglo en el cual estamos y también hay un siglo que viene. Hay también un siglo venidero. Pero ¿qué es lo que marca esta primera venida de Cristo? ¿Qué es lo que marca estos últimos tiempos? Es lo que dice el Salmo 110. Salmo 110. Algo que marca muy explícitamente estos últimos tiempos. Salmo 110. Un salmo muy hermoso que esperamos con la ayuda del Señor cantarlo pronto. Salmo 110, verso 1 dice así. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nótese la forma de las palabras hebreas. Jehová. Y, ¿cierto? Jehová, el Dios del pacto, dijo a Adonai. Aquí están las dos personas dentro, ¿cierto?, de lo que es la Trinidad, diciéndole al Señor Jesucristo que ¿dónde se sentaría? A su derecha. ¿Y quiénes se sientan a la diestra? Sino aquellos que gobiernan sobre todo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando fue visto por Esteban en esa visión, ¿a dónde lo vio? Lo vio sentado a la diestra, o lo vio a la diestra de Dios Padre. ¿Y quién está a la diestra? Sino aquel que está en el lugar de honor, sino aquel que está gobernando por encima de todas las cosas. Porque no creemos que el Señor Jesucristo solo es un rey futuro, creemos que Él ya está reinando desde que se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero nótese que este reino de estos últimos tiempos también marca el otro tiempo, porque dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Señor Jesucristo estará ahí a la diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Ahí marca el último tiempo para entrar ya al tiempo final, se lo podemos decir, al tiempo ya donde estaremos para siempre con nuestro Señor. La primera de Corintios, apuntando a esto, dice en el capítulo 15, verso 24, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, así. Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando
entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces entendemos que aquí se marca, ¿cierto? Tenemos el fin de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo se sienta o está a la diestra, está en el lugar de honor, gobernando, suprimiendo toda autoridad. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces entendemos que también hay una consumación de los tiempos. Hay un momento donde toda esta historia de la redención se consuma y se completa. Donde toda autoridad, todo dominio que es suprimido, es eliminado. Porque ahora el único que gobernará sobre todas las cosas, ¿quién es? Dios, por encima de todas las cosas. Pero el Señor Jesucristo está ahí hasta que los enemigos sean puestos debajo de sus pies. ¿Y cuál es el último enemigo que será eliminado? La muerte. La muerte, eso lo vemos, ¿cierto?, en el final de Apocalipsis. Entonces, por eso estas profecías están marcadas con lo que se conoce como este siglo y el venidero. ¿Cierto? Lo que es la escatología está establecido como este siglo y el venidero. Cuando hablamos de siglo, no solo debemos notarlo de manera así como 100 años, sino que estamos hablando de una fracción de tiempo. Eso es importante entenderlo en la Escritura, porque muchos se han equivocado en dar fechas, porque muchos se han equivocado en de alguna manera establecer tiempos, es porque ellos no entienden que este es un lenguaje profético, es decir, es un lenguaje figurativo. Siglos está hablando de una fracción de tiempo que ha establecido Dios. Veamos lo que dice Lucas capítulo 18, verso 30. Lucas 18, versículo 30, porque es preciso entender esto para comprender a cabalidad lo que está diciendo Miqueas. Lucas capítulo 18, versículo 30, y vamos a leer desde el verso 28 para que entendamos el contexto. Dice Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, ¿en qué parte del tiempo estamos ubicados? En la primera parte del siglo, en los últimos tiempos, o en el siglo venidero, ¿en cuál estamos ubicados? ¿Cuál? En los últimos tiempos. Muy bien, hermanos. Estamos en el último tiempo. Y en este último tiempo está marcado porque estamos llegando ya a los límites de esto. Como dice Pedro, ¿cierto?, de una manera figurativa, dice: la noche está avanzada. ¿Qué está diciendo? Que se acerca el amanecer. Se acerca en aquel momento donde ya va a ser suprimida toda oscuridad, toda autoridad, todo aquello que estorba delante de los ojos de Dios. Entonces, esto marca de que dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, es decir, en este siglo, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Cuál es el siglo venidero entonces? ¿Cuál vendría a ser el siglo venidero? La vida eterna. La vida eterna, ¿cierto? Donde estaremos para siempre con el Señor. En ese siglo donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde la muerte ya no existirá más, donde estaremos para siempre con el Señor. Donde este reino ya será un reino visible. ¿Me entienden? Ahora es como que viviésemos en un reino invisible. Sabemos que Cristo está reinando y de eso no debemos odiarlo, porque si no entendemos este punto, nuestro evangelismo va a ser muy pobre. Nuestra predicación del evangelio va a ser tan débil si pensamos que Cristo va a reinar más adelante.
Él está reinando ahora, porque Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Obviamente, ¿cierto? Esto es una figura. ¿Y qué quiere decir eso? Él está reinando por encima de todo. Como el libro de Colosenses dice, que ante el nombre del Señor, ante el nombre de Jesús, perdón, se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Jesús es Señor. ¿Qué significa Señor? Que Él es el soberano. Como decía el hermano Claudio en el libro de Daniel, Él es el que coloca reyes y Él es el que saca reyes. Hoy en día pueden haber muchos líderes gubernamentales, pero ¿quién está por encima de ellos? Dios. Y es triste que la iglesia no comprenda esto muchas veces, porque no estamos llegando a las autoridades, no estamos llegando a los colegios, no estamos llegando, ¿cierto?, a la justicia que tenemos como los carabineros. Estamos limitados. Estamos creyendo que la iglesia es solamente reunirse un día domingo y estar encerrados en un lugar donde debiésemos entender que nosotros somos embajadores de este reino, que ya está. Usted y yo somos embajadores de este reino. Y Dios nos ha dejado la maravillosa tarea, como si Él rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Antes de que venga el juicio final, antes de que venga la consumación de los tiempos, vuelvan al Señor. Nótese lo misericordioso que es Dios. Porque si bien Él está reinando, Él no ha suprimido toda autoridad inmediatamente. Él ha dejado un lapso de tiempo para que, por medio de nosotros, su evangelio sea anunciado, para que por medio de nosotros su evangelio llegue a cada parte y a cada rincón de este país y de este mundo. Pero debemos comprender que Él está reinando. Entonces, por gracia entendemos que lo que estamos viviendo es el ya, pero todavía no. Es decir, ¿estamos reinando con Cristo? Sí. Pero todavía su reino no ha sido establecido en su totalidad y completo como un reino visible. Pero sí tenemos una gran responsabilidad. Nosotros debiésemos estar llegando, como le dije anteriormente, a las mismas autoridades, pero el pueblo cristiano está ahí, dormido. Con esto no quiero decir que nosotros debemos unirnos como uno con el gobierno, pero sí como se hacía en los tiempos de Ginebra, ser consejeros de ellos. Debiéramos ser consejeros de ellos. Pero muchos se están metiendo hoy a la política ¿para qué? Para aconsejar, sino para ganar dinero. Nosotros debiésemos estar, como dice el Salmo 2, oh reyes de la tierra, admitan la amonestación, antes que el hijo se enoje y perezca bajo su juicio. Esa debiese ser nuestra tarea antes de que venga la consumación de los tiempos. Pero muchas veces nos hemos acostumbrado a solamente pararnos en un lugar de una villa a predicar, de una plaza, cuando debiésemos estar llegando aún más allá, entendiendo que el Rey de todas las cosas es Cristo Jesús. Pero ¿sabe lo que me da tristeza? Cuando la iglesia ha perdido o ha olvidado esto, es que ahora el gobierno, ¿sabe cómo nos mira a nosotros? Perdonando la expresión, a veces como ridículos, como personas que están ahí de alguna manera tratando de hacer algo, pero no como personas verdaderamente que pueden influir en nuestra sociedad. Lo ven como gente que salta, que grita en una reunión, o que canta bonito. Y eso es lo que me ha dado tristeza. Cuando se habla acerca de una predicación del Evangelio, y usted habla con una persona de tal o cual lugar, ¿sabe lo que dice? Que canta bonito los Evangelios. Eso es todo lo que les queda de nuestra predicación del reino. Nuestra música solamente. Pero diferente sería si dijeran: cuán maravillosa es la palabra de Dios, que sale de los labios de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Pero solamente
hemos llenado los corazones de los hombres con emoción. Hemos llenado los corazones de hombres y mujeres solamente con una falsa esperanza. Pero no hemos puesto el entendimiento de que ahora la casa de Dios está por encima de todo monte. La casa de Dios está como cabeza de los montes. Está ahí, amados, para que pueda existir una luz en medio de las tinieblas. Pero a veces nos conformamos con tan solo leer las Escrituras y no entendemos que debemos también escudriñarlas. Debiésemos introducirnos aún más en este estudio de la palabra de Dios para presentar defensa acerca de la Sagrada Escritura. Debiésemos como tratar, ¿cierto?, de profundizar más en la palabra de Dios para que ya no seamos tomados como personas emocionales, sino como poderosas en las Escrituras. Como se decía acerca de aquel varón llamado Apolos, que decía que él era poderoso en la Escritura. ¿Cómo el apóstol Pablo podía llegar a aquellas altas autoridades a tal punto que no lo vieran tan solamente como cualquier persona, sino como algo que estaba hablando de una realidad? Pero fijáis, él llega a esa persona y esa persona le presta atención. Pero ¿por qué nosotros como pueblo cristiano hoy en día estamos siendo mirados como solamente personas emocionales, como personas que creen en ciertas cosas? Es porque la ignorancia se ha apoderado del pueblo cristiano. Y no porque no tengamos a donde estudiar, no porque no tengamos lo más importante que es la palabra de Dios, sino por nuestra negligencia y flojera. Esa es la tristeza que tenemos, amado, que es solo la flojera lo que nos tiene así. Es solo no prestarle atención a lo que verdaderamente importa. Es no tener a la palabra de Dios como algo secundario, cuando debiera ser algo principal para nosotros. Entonces entendemos que existe este siglo y existe también el siglo que viene. En este siglo que estamos llegando al final de los tiempos, donde Cristo está reinando, como pudiéramos hablarlo en términos, es como una época de transición. Entendemos, ¿cierto?, que nuestro Chile ha pasado por diferentes partes dentro de lo que es la historia. Tenemos la patria vieja, tenemos la época de la transición y tenemos cuando se ha consumado todo lo que es nuestro Estado chileno. Si lo pudiéramos tomar como ejemplo, ahora estamos en esa época de la transición, cuando estamos mirando hacia el reino que será establecido, sobre todo pueblo, lengua, nación. Pero es ahora donde nosotros debemos avanzar con este reino. Y no un reino que no solamente se limita a un lugar. Otra tristeza dentro de nuestra ignorancia, amados. Hemos creído que evangelismo es parando aquí en la calle. ¿Entienden, no? A veces hemos creído que eso es evangelismo. Cuando el Señor nos dijo, vayan por todo el mundo anunciando este evangelio. Esto es mucho más que pararse a predicar. Debiésemos como iglesia estar preparando misioneros capacitados, no solamente para andar aquí en una calle, sino dedicarse a lo que es esto. Vean la iglesia primera cómo hay una dedicación, no solamente a predicar aquí en Jerusalén, lo que querían hacer ellos al principio, ¿cierto?, predicar el mismo, ¿no? Pero después debió venir la persecución para que ellos se extendieran lo que ya el Señor Jesucristo le había dicho como rey. Ustedes vayan hasta lo último de la tierra y anuncien el evangelio. Pero debieron ser perseguidos para entender esto. No esperemos que venga la persecución y seamos esparcidos por el dolor y el sufrimiento, cuando ahora tenemos tanta posibilidad, tanta oportunidad. Ellos muchas veces, para expandir este reino, debían atravesar kilómetros y kilómetros, caminando, andando en cierto animal, y ahora nosotros podemos tomar un avión y estar en otro lugar.
Pero nuestro egoísmo, nuestro querer tener nuestra mirada aquí en la tierra no nos deja ver que hay un siglo venidero. Pues ya tenemos lo que Dios nos ha entregado. Ya tenemos tantas cosas de las que Dios nos ha entregado, pero aún creemos que deben ser consumadas muchas más. Vemos cómo la Escritura nos dice en un lugar, y lo vamos a ver por medio, vamos a Efesios, capítulo 2, porque creemos que existe este siglo, pero también existe el siglo venidero. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero también creemos que todo será consumado para darle paso a ese reino tan hermoso de Dios. Libro de Efesios, capítulo 2. Capítulo. Verso 4 dice así. Efesios 2, verso 4. Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que debemos mostrar? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Usted sabe que por medio de la predicación del Evangelio, por medio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos dando una probadita al mundo de lo que es el siglo venidero. ¿Dónde estamos? Sentados. ¿Y dónde? En lugares celestiales. Con Cristo. Porque si Él está reinando y Él está reinando por encima de todas las cosas, nosotros, ¿cuál es la promesa? Nosotros reinaremos también con Él. Reinaremos con Él. Pero es triste que muchas veces, aún en nuestros trabajos, no puedan ver ni siquiera a un cristiano. No puedan ni siquiera ver una fracción mínima de lo que es el reino de Dios. Cuando nosotros somos la sal, somos luz. Así como Él es la luz del mundo, Él, al ser participante de su cuerpo, al ser uno con Él, nosotros también debemos ser luz para el mundo. ¿Se fija cómo lo que Cristo reflejó debemos reflejarlo también nosotros? Es importantísimo, hermanos, dar a conocer el siglo venidero por medio del Evangelio anunciado, tanto por palabras, que es lo más importante, pero también acompañado de poder. Y sabemos que poder no es gritar, como algunos dicen, poder con demostración de poder, y piensan que al gritar más fuerte hay más poder, sino que debe demostrar el Evangelio y su poder. Primero, que yo no puedo estar predicándole a otros que el Evangelio tiene el poder para transformar vidas cuando mi vida aún no ha sido transformada. ¿Cómo se demuestra el poder si no por medio de lo que Cristo ha hecho en nosotros? Pero hemos visto cómo muchos, después de predicar el Evangelio, al otro día están diciendo garabatos. Al otro día están inmiscuyéndose en las conversaciones de doble sentido con sus propios compañeros, no entendiendo qué acontecerá, que en los últimos tiempos esta casa del Señor va a ser puesta como cabeza entre los montes, para que aquellos gentiles, para que aquellos de las demás naciones dicen, vayan y digan, yo quiero ser instruido por las cosas de Dios. Pero hoy, como la gente no le está tomando ni la relevancia ni la importancia a estas cosas, y no creemos que humanamente nosotros lo vamos a lograr, pero nos ven una seriedad. Nos ven una seriedad
en nuestra adoración cristiana, sino que solamente están viendo cómo la humanidad quiere formar una religión y hacer las cosas a su manera. El día en que nosotros como iglesia entendamos, amados, que Dios ha regulado su adoración, creo que vamos a tener mucho más que entregar a las personas que están fuera. Pero si seguimos nosotros obligando a Dios, de alguna manera, ¿cierto? Diciéndolo, obligando a Dios a entregarle algo que Él no quiere, ¿qué vamos a estar transmitiendo si no solamente humanismo, sino lo que desea el hombre? Y vamos a transformar nuestras reuniones de evangelismo, vamos a transformar, nuestras reuniones de oraciones en oraciones de sanidades, milagros, cuando el mayor milagro es que Cristo sigue transformando vidas por el poder del Evangelio, por el poder de su Espíritu Santo. Entendemos que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero no solo debemos entenderlo, debemos creerlo. Debemos creer que estamos en el ya, pero todavía no. Segunda de Corintios 6:10. Segunda de Corintios 6:10, muy cerquita de Efesios, antes de Efesios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer desde el verso 2, pero segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amados, ¿qué nos muestra esto? ¿Cuál es la visión apostólica del reino? ¿Cuál es la visión apostólica de los últimos tiempos? ¿Cuál es la visión apostólica de ellos? Amados, ellos pudieran tener muchas carencias, pero ellos sabían que lo poseen todo en Cristo. Y no estoy hablando de prosperidad material. Estoy hablando de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando verdaderamente estamos convencidos de que somos débiles, es cuando el poder de Dios verdaderamente va a actuar en nosotros. Pero mientras nosotros querramos aparentar una suficiencia que no tenemos, no vamos a dejar actuar el poder de Dios. Con nuestra propia negligencia e incapacidad de entender nuestra debilidad. ¿Cómo ellos podían tener tanta relevancia y marcar tanto? Porque ellos entendían, y no solo entendían, sino que creían que estaban en el reino de Dios. Estaban convencidos de eso. Está bien, hermanos, todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por tribulaciones y dificultades, pero es triste que hoy en día personas se digan ser cristianas y pasen un mes sin ir a la iglesia porque se sienten débiles. Se sientan tan débiles de no leer una Biblia. Se sientan tan débiles de no hacer una meditación diaria acerca de las Escrituras. ¿Y qué están reflejando? Un evangelio sin poder. ¿Qué están reflejando? Que aún no está el reino. Porque cuando un reino está gobernando, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Pudiésemos haber sido mandados a todas las naciones y Cristo no está reinando?
pudiésemos con esta debilidad y esta carencia que tenemos haber impactado al mundo o haber impactado por medio de la predicación del Evangelio a otros, si no existiera poder. Pero sentimos y verdaderamente experimentamos que Él está reinando y que lo poseemos todo, aunque actualmente, humanamente, no tenemos nada, visiblemente no tenemos nada que ofrecer. Pero esto debe ser acompañado del comportamiento y de nuestra visión. Pero hoy en día, ¿cuántos están preocupados más por su debilidad? Y Señor, de nuevo estoy triste, Señor, de nuevo estoy mal, de nuevo estoy... ¿Y eso qué está haciendo? Que muchos estén estancados, porque piensen que solamente tienen que ir a recibir de Dios algo. Creo que una de las cosas que hemos cometido como líderes cristianos es hacer el pueblo dependientes, cuando debiéramos hacerlo, entregarles las herramientas para que ellos vayan también a extraer de esta fuente inagotable. Pero muchos no sé, el pastor está hablando conmigo. No es que el pastor va a predicar el domingo, ahí voy a aprender de la palabra. No es que para qué me voy a forzar más. Cuando aquí se debieran estar entregando las herramientas para que usted también se sienta parte de este reino. No dice que solo los líderes cristianos están reinando, sino que cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, verso 4. Hebreos 6, 4. Hebreos 6, 4. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Usted sabe que la comunión de los santos, usted sabe que la iglesia está dando, está haciendo que todos los que estén reunidos estén gustando del don celestial, que estén gustando de los poderes del siglo venidero. Pero muchas veces nuestra tarea está tan mal hecha que tal como los gobiernos de hoy, ¿saben lo que hacen? Tienen millones y millones y millones. Pero ¿cuánto no malgastan? A veces estamos malgastando tanto en personas que ni aún han sido salvas y tampoco quieren serlo. Se está llenando de que muchas personas gusten de esto cuando sabemos, cuando el Señor obviamente ha ya determinado que ellos ya no van a... Si recaen ellos ya no se van a volver a levantar, porque ellos están pisoteando a Cristo, están pisoteando su sangre, tienen por inmundo todo esto. Pero aquí, hermano, prestemos atención a esto, porque este templo, la casa de Dios, está por cabeza de los montes. Y en este reino se está entregando mucho. Sabemos que las cosas de Dios son una fuente inagotable, pero no malgastemos lo que Él nos está entregando. No malgastemos lo que Él nos está dando a cada uno de nosotros para que trabajemos en este reino. Que Dios nos libre de ser de estos que, aún gustando de las cosas celestiales, aún siendo hechos partícipes del Espíritu Santo, que aunque gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, se pierdan. Hermanos, no podemos seguir permitiendo eso en nosotros. Si bien solo Dios sabe quién es salvo y quién no lo es, debemos también tener discernimiento. Debemos tener también ese discernimiento. Y debemos también valorar lo que usted tiene. ¿Qué es lo que tiene? Usted está gustando del don celestial. Usted está siendo hecho partícipe del Espíritu Santo. Usted está siendo hecho partícipe no solo del poder, sino también de esto tan hermoso
como es los poderes del siglo venidero. Usted está siendo participante de todo esto. ¿Y cómo está haciendo su desempeño? Está siendo como aquel que dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, y escondí lo que tú me entregaste. No queremos que en el final de los tiempos se nos diga: oh siervo malo y negligente, si sabías mi carácter, si me conocías, por último hubiesen entregado esto a los banqueros y hubiesen producido. ¿Qué estamos produciendo nosotros? Si entendemos que estamos en el reino, entendemos que Cristo está reinando y que estamos gustando de estas cosas, ¿qué estamos haciendo? Dice este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 28. Hebreos 12, 28. ¿Cómo debe ser nuestra disposición? Sabiendo que la casa de Dios está por cabeza de muertes. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que hemos recibido, un reino que no será jamás derribado, como dice la profecía de la Biblia. Hemos recibido un reino inconmovible. ¿Qué es lo que debemos tener? Gratitud. Porque si es lo mínimo que se nos está pidiendo, amados, si la casa de Dios está por cabeza de los montes, lo mínimo que podemos expresar es gratitud. Porque Él nos ha hecho, sin merecerlo, participantes de este reino que no será jamás derribado. ¿Y qué si tenemos gratitud? ¿Es solo decir: Señor, gracias? No. Mire, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Qué debemos hacer? Servir a Dios. Y algunos creen que servir a Dios es venir a la iglesia. ¡Qué triste, amados! Sirvamos a Dios con temor y reverencia. Porque Él no es un gobernante que no conozca sus dominios. Él no es un gobernante que no conozca el alcance de sus dominios. Él es fuego consumidor. Oiga, aquellos que en el gobierno actual de nuestro país malgastan y malgastan el dinero, muchas veces la justicia no hace nada. Muchas veces ellos siguen robando y después pasan a otro gobierno y siguen robando. Pero entienda esto, que si usted está siendo participante de los poderes del siglo venidero, si usted está siendo participante del don celestial y si usted está siendo participante del Espíritu Santo, si nosotros estamos siendo participantes de todas estas cosas y no estamos mediante la gratitud sirviendo a Dios, el fuego consumidor, la justicia de Dios va a venir a demandar esto. Va a venir a demandar esto. Creo que sí es bonito hablar de los últimos tiempos y como algunos se van metiendo en los últimos tiempos y van, no sé, Israel, mira esto, y como que algunos se van metiendo, pero no entienden que esto es una gran responsabilidad, hermano. Si no es una teoría conspirativa que ven en internet y después la siguen poniendo, no es que tenga que ver video tras video para ver esto. Tengo que comprenderlo y tomar la verdadera la relevancia y la responsabilidad. Nuestro presidente actual dijo algo que quizás debiera remover nuestra conciencia. Él, cuando quería llegar al poder, él la quería hacer todo. Pero ¿sabe lo que él dijo? Cuando la responsabilidad cayó sobre su hombro, en buen chileno dijo: otra cosa escondida. Porque si verdaderamente experimentaron el peso de lo que esto significa, de que Cristo está reinando, nosotros sentiríamos lo mismo, diferente cuando estamos aquí. Pero veo muchos cristianos, ¿no? Siempre desánimo, no, Job, como utilizando Job, no, si estoy probado como Job. Ya, pero Job no fue probado toda la vida, ¿no? También entendamos eso, que hay momentos que tenemos que levantarnos y trabajar para la gloria de Dios. Trabajar y no ser negligentes en nuestro trabajo. Estamos en el reino de Dios, pero aún este reino no ha sido consumado. Sabemos que en el fin el reino de Dios va a ser consumado.
cuando sea consumado, a cada uno se le pedirá cuenta de cómo ha sido nuestro desempeño en este reino. Y los que han despreciado y no han sido salvos tendrán que darle paso a la ira y al juicio de Dios por jugar con estas cosas. Miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Hay algo que los discípulos entendieron acerca de este reino. Dice así Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿qué hicieron? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Si hay algo que nos quiere marcar aquí, este libro, este Evangelio de Marcos, es que ellos entendieron una cosa. No entendieron que esto era solamente un dibujo, como algunos lo pueden dibujar, Señor Jesucristo sentado a la diestra. Ellos entendieron que si Él está a la diestra, Él está reinando. Y si Él está reinando, nosotros debemos estar trabajando. Debemos estar trabajando en nuestra individualidad. ¿Debemos estar trabajando para buscar nuestros propios deseos terrenos? ¿O debemos estar trabajando para la gloria de Dios? Debemos estar trabajando para la gloria de nuestro amado Dios. Él está reinando por encima de todas las cosas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Trabajar. Trabajar. Él, nuestro Dios, nos ha hecho a nosotros un cuerpo. Y esta analogía del cuerpo es muy precisa, porque esta analogía del cuerpo nos enseña que cada uno de nosotros tiene una función. Y debemos hacer nuestra pregunta: ¿será mi función estar sentado escuchando solamente? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Porque el Espíritu Santo nos ha dado dones, nos ha dado capacidades para servir dentro de una iglesia local. Y una gran responsabilidad la que tenemos. Por eso hay personas que yo no concibo, no entiendo, que dicen: no, yo voy a servir a Dios en mi casa. ¿Cómo va a servir a Dios en su casa? Si Dios le ha dado dones para trabajar en el cuerpo. Y muchos creen que predicar es trabajar. Solamente hay mucho más trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Pero debemos tener nuestra mirada ¿dónde? ¿En las cosas de aquí o en las cosas de arriba? En las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso, como dice la segunda de Corintios capítulo 5, verso 20, somos embajadores. Como si Cristo rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. ¿Qué es lo que hace un embajador? Muchas veces estamos acostumbrados a que el embajador es solamente como están en los países, ellos sentados en su oficina ahí. No, los embajadores dan a conocer su reino, donde quiera que están. Y donde quiera que están estos embajadores de la antigüedad, llegaban ahí y decían: el rey ha tomado dominio de todas estas tierras. O te vuelves al rey de esta tierra, y si no te vuelves al rey de esta tierra, serás consumido bajo su ira. Esas cartas eran leídas para que los españoles, si ve algún reportaje, se va a dar cuenta de eso. También ellos leían su carta y decían que esta tierra no le pertenece al rey. O se vuelven al rey, o serán destruidos. Eso hace un embajador. Muestra que está el rey y muestra quién es el rey. Pero estamos predicando ahora: Dios te va a sanar. Dios te va a sacar de tu problema. Dios te va a dar alguna riqueza física. Dios te va a dar un trabajo. ¿A qué hemos reducido el reino de Dios? ¿A qué lo hemos reducido? A unas cuantas cuestiones básicas y banales que el hombre necesita en su vida diaria.
no entendiendo la base principal que vivimos bajo la providencia de Dios. Pero aquí hemos reducido el Evangelio. Volvamos a Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, verso 1. Acontecerá en los postreros tiempos. ¿En qué tiempo estamos? En los postreros tiempos. ¿Qué va a acontecer, Señor? Que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Qué deben hacer las naciones, obviamente, de los elegidos de Dios? ¿Qué deben hacer? Correr al Evangelio. Pero nuestra negligencia, ¿sabe lo que ha causado? Sabemos que esto va a pasar, porque esto es lo que el Señor dice y lo que ha pasado durante tiempo tras tiempo. Pero ¿sabe que hay personas que hoy en día ven tanta maldad dentro de la iglesia que ya no saben dónde congregarse? ¿Sabe que hay personas que están así hoy en día? Atrincheradas en su hogar y no saben qué hacer. Entonces lo que ha provocado esta negligencia de la misma iglesia, el no entender que está en el reino, el no entender su trabajo, de alguna manera estorbado esto. Sabemos que Dios siempre lo va a hacer, pero también debemos entender que tenemos responsabilidades que no estamos cumpliendo. Debemos entender que como esto no es una religión más, no es como muestra la estadística de la religión y va mostrando, esto no es una religión más. Él está por cabeza de los cuantos. La casa de Dios, el reino de Dios, está en lo más alto, y a él van a correr los pueblos. Porque la iglesia no es judía, la iglesia está compuesta por israelitas y por gentiles. Porque este reino, y aquí, ¿qué nos está diciendo el profeta Miqueas? Recuerden que esto es algo sumamente profundo para aquel tiempo, porque en aquel tiempo era la etnia, era el pueblo, era el nacionalismo. Pero ahora no. Usted no va a ser un pueblo que solamente ustedes como etnia van a adorar, porque ahora todas las naciones van a correr a esta casa de Dios. Van a correr a la importancia de entender que en este último tiempo van a correr a la casa de Dios. ¿Y no es acaso lo que ha pasado? ¿No es acaso lo que ha pasado a lo largo de la historia y lo que hoy en día está pasando? Miqueas está hablando de nuestros tiempos. ¿Y qué es lo que dice el verso 2? Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Si hay algo que entendemos aquí, y esto apunta de que esta casa de Dios sería por cabeza de colinas y cabeza de montes, si hay algo que entendemos con esto, era que aquí está estrechamente relacionado con lo que es la segunda de Samuel capítulo 7, y también está relacionado con primera de Crónicas 17:12, donde se habla acerca del reino que Dios le ha prometido a la casa de David, y le ha prometido que no solo se sentaría un hijo de él en este reino, ¿cierto?, en este trono, sino que también ese hijo que le edificaría un templo. Mientras algunos dentro de la iglesia, en su dispensacionalismo, están diciendo que van a construir un tercer templo, lo que verdaderamente está apuntando la palabra de Dios es de un mejor templo. Cuando usted llegue a leer Ezequiel capítulo 40 al 48, si lee todos esos capítulos, se va a hablar de un templo excepcional, se va a hablar de un templo nunca antes visto. ¿Y quién le edificaría ese templo sino aquel hijo de David? ¿Y ese templo quién es sino Cristo? Y cuando nos hizo participantes de su cuerpo, nos hizo participantes también de su templo, de su iglesia. Y esto se ha cumplido porque su cuerpo, el cual somos todos nosotros, es la iglesia de Dios. Y ese hijo de David ha edificado casa.
se ha edificado ese tabernáculo. Y ya no ha limitado, no es como hoy día creen que va a pasar a construir un tercer templo y todos vamos a ir a Jerusalén ahora, vamos a ir en avión y vamos a ir a adorar allá a Jerusalén. No. Somos parte de su cuerpo, amados. Y aquí estamos. Dentro de todos esos que vendrían, aquí estamos. Dentro de esas muchas naciones que vendrían a esta casa de Dios, aquí estamos. Aquí estamos aquellos que suben al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Y en esta casa, ¿qué vamos a recibir? Enseñanza. ¿Qué vamos a recibir? A andar en sus veredas. Porque de Sion saldrá la luz. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando Dios levantó, ¿cierto?, aquella iglesia apostólica, porque sabemos que la iglesia existió a lo largo del tiempo, aún incluso en el Antiguo Testamento. Pero cuando es levantada en aquella iglesia apostólica, entendemos que ¿dónde ellos empiezan? En Jerusalén. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes me van a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿de dónde iba a salir la ley? De Jerusalén. Y salió de Jerusalén. Y la ley se ha expandido hasta este lugar tan remoto, tan lejano de aquel Medio Oriente, donde las naciones siguen viniendo y viniendo a la casa de nuestro amado Dios. No olvidemos, vosotros, como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 19, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Y alguno dice, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿Han malentendido este texto? Dicen, yo soy la iglesia. Sois. Está hablando en plural. Yo solo no soy la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes. Esa casa de Dios, donde corren aquellas personas, somos nosotros. Entonces, ¿hay aquí algún trabajo que nosotros debemos hacer? ¿Hay algo que nosotros debemos meditar hoy? ¿Está entendiendo? Y espero, amados, y mi súplica al Señor es que comprendamos la relevancia de lo que estamos hablando hoy. Que la meditemos. Que la meditemos por un momento. Estamos en estos últimos tiempos. Estamos en estos posteriores tiempos. Cristo está reinando. Tengo una responsabilidad en Cristo. ¿Está siendo la casa de Dios un lugar de enseñanza? ¿O está siendo un lugar de humanismo? Donde la gente está conformes solamente por venir a buscar aquí una sanidad. ¿O verdaderamente quieren experimentar a aquellos que no han sido salvos el verdadero milagro y el más grande milagro, que es una vida transformada? ¿Está siendo usted, en conclusión, una fuente inagotable que salte para la vida eterna? ¿O solamente está para compartir chistes en su trabajo? ¿O solamente está para hablar de fútbol en su trabajo? ¿O solamente está para hablar cualquier tema secular? Estamos también para compartir lo precioso que se levantó. No nos durmamos, iglesia de Dios, porque este reino de Dios jamás será removido. Hay muchas casas de oración, hay muchas casas de oración, pero preocupémonos que este lugar, no el edificio, sino donde nos reunimos cada uno de nosotros, sea un lugar donde sean enseñados los caminos de Dios, sea un lugar donde andemos sus veredas, y también nosotros en particular proyectemos esto. ¿Podemos enseñar a otros acerca de este camino? ¿Podemos nosotros reflejar que andamos en sus veredas? Porque la ley saldrá de Sion. Y como lo he dicho reiterativamente, por esto concluyo. ¿Ama a Dios? Lo amo, dice. ¿Ama sus mandamientos? Lo amo. Dígame los mandamientos. Amará al Señor con todo tu corazón y amará a tu prójimo. Si amas a Dios, ama su reino.
Y lo mínimo que uno puede hacer cuando ama a alguien es conocerlo, ¿cierto? Es lo mínimo. Es lo mínimo, saber su fecha de cumpleaños, por último, su nombre, es lo mínimo. Pero muchos dicen amar a Dios emocionalmente, pero no con su mente. Verdaderamente debemos comprender que debemos prestar atención a los mandamientos. Aprender, y no solo aprender los mandamientos, sino también meditar en ellos. Porque decimos, ¿qué va a salir? ¿Va a salir puras cosas que inflen a la gente? ¿O personas que verdaderamente conozcan su verdadera condición? De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿Qué está saliendo de nosotros? Oremos. Y le voy a rogar a mi hermano Jesús que pueda dirigirme en esta oración por la palabra de Dios. Amén. Padre nuestro, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor, esta tarde. Y usted ha hablado con mucha claridad, Dios mío, acerca de el tiempo, Señor, en el que vivimos y la condición, Señor, a la que usted nos ha elevado, Señor. Como está escrito, usted nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nuestro Señor. Vemos, Señor, como Cristo reina. Cristo, nuestro Señor, está sentado a su diestra, reinando, gobernando sobre las naciones, ejerciendo dominio. Este varón, este hijo de hombre se ha sentado en la diestra, ha subido delante del anciano de días y desde ahí ejerce dominio. Y nos ha dado a nosotros, oh Señor, esta potestad, Señor, de ser embajadores de su reino. De ser aquellos, Señor, que llaman, Señor, a las naciones y que instruyen, Dios mío, a las naciones. Andar en tu palabra, andar en tu ley. Pero, Señor, cuando miramos, Dios mío, nuestra realidad, cuando miramos la condición en la que tu santa iglesia, Señor, ese cuerpo que tú has rescatado para ti, cuando miramos, Señor, su condición, y cuando vemos, Dios mío, el mundo, cómo se encuentra, cuando vemos, Señor, la poca relevancia, la poca influencia, oh Dios, que tiene, Señor, tu ley y tu palabra en este mundo. Oh Dios mío, nos preguntamos por qué, oh Señor, carecemos, Dios mío, de este poder que tú has comprado por tu sangre. Pareciera, Señor, que nuestros enemigos se han alzado contra nosotros, Señor. Pareciera, Señor, que aquella luz del mundo no alumbra, que aquella sal de la tierra no sala. Nos vemos, Señor, pisoteados. Nos vemos, Señor, tenidos en desprecio por este mundo. Día a día, Señor, incluso hasta los hijos, aquellos que son herencia tuya, Señor, son entregados constantemente al mundo. Y muchos, Señor, de medio de nosotros que fueron criados, Dios mío, en tu templo, Señor, en tu iglesia, hoy, Señor, se alejan. Vemos, Dios mío, al mundo corromperse. Vemos a las naciones, Señor, yendo detrás de sus depravaciones, de su maldad, de su impiedad. Vemos cómo, Señor, aquellos que te aborrecen, Dios mío, se burlan de tu nombre. Aún en puestos de autoridad, Señor. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Oh Dios
Dios mío, muestra tu gracia para con nosotros. Haznos ver, Dios mío, a Cristo reinando, sentado a tu diestra, Señor. Danos, Señor, esta visión beatífica, Señor, esta visión como la que tuvo Esteban, como la que tuvo Isaías, como la que tuvieron algunos de los profetas, Señor, de ver a este Cristo reinante. Oh Señor, vuélvenos a ti. Ayúdanos, oh Dios, a contemplar la gloria de aquel que murió por nosotros. Para que así, oh Dios mío, tal como fue con tus santos apóstoles, cuando vieron a Cristo ascendido a los cielos, podamos, Señor, tener esta plena conciencia, esta plena seguridad de que tú, oh Dios, tú reinas. Oh Señor, no hay gobernante en este mundo que no haya sido puesto por su voluntad. Y el mensaje que usted, oh Señor, nos ha dado, el que ha depositado en nuestros corazones, Señor, es poder y potencia de lo alto para salvar, Dios mío, para restaurar a este mundo. Oh Señor, permítenos, oh Dios mío, ser restaurados. Permítenos, oh Dios mío, recuperar, Señor, aquello que tú has comprado con tu sangre. Este reino que tú has dado a Jesucristo, a nuestro Señor. Él es dueño, Señor, de este mundo. A Él pertenece toda potestad, todo dominio, toda majestad, toda autoridad, todo imperio. Oh Señor, permítenos a tu iglesia, Señor, recordar esta verdad que está contenida en tu palabra. Nos hemos acercado a Sion, a tu ciudad santa, a tu santo monte. Oh Señor, permítenos ser medios a través de los cuales, Señor, aquellos que aún no te conocen, aquellos que oh Señor, que no temen a tu nombre, permítenos ser medios, ser esos embajadores para que pueda, Dios mío, reconocer y venir ante la autoridad y la majestad y la gloria de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Señor, solo en ti tu pueblo puede esperar, como está escrito en el Salmo 130. Solo en ti, Señor, hemos de esperar. Solo en ti hay abundante misericordia y redención, Señor. Revístenos, Señor. No nos dejes, Señor, en esta condición, sino que por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, oh Señor, concédenos despertar, así como está escrito. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Oh Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque aún a pesar de la condición en la que nos encontramos, tú sigues hablando a tiempo y fuera de tiempo. Usted, Señor, no nos ha dejado a expensas, Señor, de nuestra pobre condición, sino que en su amor y en su gracia sigue, Señor, amonestando a su iglesia. Sigue, Señor, tocando la puerta de su templo, de su iglesia, e invitándonos y llamándonos, que si hay alguno que quiera abrir la puerta, usted entraría y estaría con nosotros, Señor. Así como estuvo con sus apóstoles, así como les ayudaba y les confirmaba la palabra con poder de lo alto, para que, oh Señor, tu evangelio corriera en cada nación. Oh Señor, permite a tu iglesia que conozca y que ame y que viva tu ley, Señor. No como medio, oh Señor, para alcanzar tu favor o alcanzar tu gracia, sino precisamente porque hemos alcanzado tu favor y tu gracia. Porque si te amamos, Señor, hemos de vivir en esa ley. ¿Cómo, Señor, hemos de enseñar? ¿Cómo hemos de discipular a las naciones? Como está escrito en Mateo 28. Y enseñarles a hacer todo lo que usted nos ha mandado, Señor. ¿Cómo hemos de bautizar a las naciones, Señor?
si no conocemos y no vivimos esta ley. Señor, reconocemos nuestra insuficiencia. Señor, le rogamos a usted que usted ponga en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Le agradecemos por este Cristo reinante y clemente que ha venido a nosotros. Le agradecemos, Señor, por su gracia y por su favor. Le agradecemos, Señor, por su paciencia. Porque usted espera pacientemente, Señor. Pacientemente espera, Señor, hasta que todos aquellos, Señor, que en su potestad, Dios mío, en este tiempo, en esta era en que vivimos, Señor, todos aquellos que por su potestad han sido destinados a esta grande salvación, puedan llegar delante de usted. Hasta que toda rodilla, Señor, se doble. Ayúdenos, Señor, a sujetar, Señor, todo pensamiento bajo el dominio, bajo el reino, bajo el gobierno de este Jesucristo. Oh Señor, para usted sea toda la gloria en medio de nosotros. Oh Dios mío, creemos en su palabra. Y está escrito. Lo que hemos leído, Señor, en este texto de Miqueas es su santa palabra, Señor. Ayúdanos pues a confiar en ella y a vivir, Señor, lo que nos has expresado, Señor, esta tarde, para la gloria de su nombre, para la alabanza de su nombre, para que el Hijo sea exaltado, para que este Rey que nos ha comprado con su sangre, Él sea adorado, magnificado, por cuanto Él ha derramado su sangre hasta lo sumo, por su pueblo, por su reino. Oh Señor, para usted toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos, por último, a entonar el Salmo 6. Salmo 6. Para ya estar nosotros despidiendo ya de la reunión del día del Señor. La introducción al Salmo 6 dice: David, afligido por la mano de Dios, reconoce haber provocado por su culpa la ira de él, y a fin de ser aliviado, pide perdón por sus pecados. Se lamenta de que ya no podrá adorar más, si él no lo libra del peligro de muerte. Después, habiéndose fortalecido, magnifica la gracia de Dios y dirige sus palabras a sus enemigos, que se regocijaban en sus males. Entonemos el Salmo 6. Jehová, no me reprendas, en tu ira ni castigues, con tu grande furor, tenme misericordia. Oh Jehová, porque enfermo y muy débil estoy. Sana, Jehová, pues mis huesos están estremecidos, y mi alma también muy turbada se ha hallado. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo me negarás tu bien? Vuelve, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu gracia, pues en la muerte no hay de ti ningún recuerdo, y que en el sepulcro a ti te lo hará. Heme aquí consumido con todos mis gemidos, y tanto es mi llorar en la noche que inundo mi cama
ha causado, todo angustiado. Oh, de mí apartaos, los que habéis obrado impía iniquidad, porque en un momento mi voz con triste llanto ha oído Jehová. Jehová mi ruego ha oído, mi oración recibido, y se avergonzarán mucho mis enemigos, vueltos y avergonzados, de repente serán. Amén. Hermano Ángel, por favor, despida esta reunión. Por favor. Amantísimo Dios, como el Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que usted nos ha conseguido en este día de hoy, de poder congregarnos, Señor, de poder estar unos con otros, Señor, para escuchar tu hermosa palabra, Señor, la que nos ayuda para vivir, para edificarnos, Padre amado Dios. Te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, nos incluyes, Señor, a través de ella. Y es por eso, Señor, te agradecemos, Señor. Señor Jesús, que tú intercedes por todos nosotros, Padre amado, Dios, que está sentado a la vista de Dios Padre, Todopoderoso. Te damos gracias, amado Jesús, porque siempre estás con nosotros, Señor, en esto. Y gracias, Señor, porque tú has enviado al Espíritu Santo, Señor, para ayudarnos, para consolarnos, Señor, para guiarnos, Señor, por medio de tu palabra santa, Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, que tú nos has dado, Señor, por este día, Señor, que es tu día, Padre amado Dios, este día, Señor, que tú nos lo has dejado para que nosotros, Señor, te adoremos, te alabemos, Señor, y glorifiquemos tu nombre, Padre bendito. Gracias, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos despidas a cada uno de nosotros, Señor, a los que viajan, Señor, Padre Santo, acompaña a nuestro pastor, Padre Santo, a los que viajan, Señor, Padre Santo, Dios, al hermano Jesús, Señor, protege con su camino, Padre Dios. Y a los que quedamos acá, Señor, encontrados, Padre bendito, Dios, de nuestras casas, de nuestros hogares, Señor, cuídanos y protégenos, Padre, de los cielos, Señor. Y los que trabajamos el día de mañana, pues, Señor, amado Dios, te pido, Señor, que usted esté al lado de nosotros, Señor, y por medio de su Espíritu, Señor, recordándonos, Señor, Padre bendito Dios, esta palabra, Señor, que usted nos ha enseñado en el día de hoy. Gracias, Padre, gracias por este momento en este día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito buen Salvador, gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor le bendiga, amados en Cristo. Amén, Señor. Buen fin de día del Señor.